Vamos a analizar lo que fue la baja del dólar en los últimos días y sobre todo algunas consecuencias que trae aparejada. Primero veamos la gráfica que muestra la evolución del tipo de cambio a lo largo de este año. Y lo que vemos en esta gráfica es que a primera vista es que el año arranca y llega hasta hoy prácticamente con la misma cotización. Es decir, la cotización de hoy es prácticamente la cotización de arranque del año sobre la línea de los 29 pesos. A lo largo del año el dólar fluctuó entre los 28 y los 29 pesos sin alejarse prácticamente hasta mediados de octubre de esa franja que se había establecido. Cuando subía o cuando bajaba de esa franja, el dólar rápidamente volvía a su cauce y comenzaba y mantenía una estabilidad muy pero muy marcada. Luego se disparó, subió por encima de los 29 pesos, llegó a superar levemente los 29.50, 29.60, 29.70 y empezó a oscilar ya sobre la barrera de los 29 pesos. La novedad de estos últimos días, de esta semana, es que el dólar traspasó a la baja la barrera de los 29 pesos y provocó una reacción fuerte del Banco Central. El Banco Central ya había comprado el lunes menos de $1 millón para intentar controlar, darle una señal al mercado de que esa cotización estaba, digamos, ya rozando los límites de la comodidad del Banco Central, y luego ayer una señal más contundente con la compra de $17 millones. Tengamos en cuenta que hacía 4 meses que el Banco Central no participaba en el mercado cambiario, y lo que busca el Banco Central con esto, en definitiva, es evitar variaciones bruscas del tipo de cambio que no vayan en línea con los fundamentos. Veamos un poco qué está pasando en el resto del mundo con el tipo de cambio, por lo menos en el resto del mundo que a Uruguay le importa. ¿Qué pasa con los países competidores? Y vemos que Uruguay, en definitiva, es un país que en los últimos 2 meses el tipo de cambio se ha mantenido prácticamente estable. Solo Perú, entre países relevantes, digamos, que compiten en mercados internacionales con productos similares a los de Uruguay, ha tenido una caída del tipo de cambio, pero en general la tendencia ha sido a una leve apreciación, y con una apreciación más marcada en algunos países muy relevantes como Nueva Zelanda y Australia, que son grandes competidores en productos commodities agrícolas similares a las de Uruguay. Entonces, con este escenario, digamos, lo que marca esta caída del tipo de cambio es una pérdida de competitividad respecto a mercados relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que Uruguay, en cierta medida, le complica un poco la salida a los mercados internacionales. Los exportadores venden sus productos en dólares, en moneda internacional, y por esa moneda por esos montos reciben una cantidad de pesos menor. Eso implica un golpe a la rentabilidad que ya se está viendo afectada también por algunos otros elementos, como puede ser una suba salarial mayor en términos reales por la baja de la inflación en el último año, y lo que ha sido también la evolución de las tarifas públicas, que en relación con otros países no ha trasladado bajas de precios internacionales como ha sucedido en otros mercados. En definitiva, el dólar pesa hoy en la rentabilidad de empresas, en particular del sector agrícola e industrial, porque hay otros elementos adicionales que ya están complicando la rentabilidad y tensando la cosa. Entonces, una suba o una baja del tipo de cambio hoy le hace diferencia a los empresarios, y ahí se centran algunas preocupaciones que son además en cierta medida convalidadas por el gobierno en algunas políticas, en particular la compra de dólares por parte del Banco Central, que lo que indica es que un dólar por debajo de los 29 hoy no parece ser conveniente para los objetivos de política.